Bienvenidos de nuevo a mi canal. QU Copyright alegró a tenerlos por AQU. Espero que tu copyright listos para sumergirse en un mundo de Pasiu Superíndice 3N, intriga y corazones rotos, porque hoy vamos a hablar de dramas turcos. Esos que nos tienen pegados a la pantalla, llorando a moco tendido y suspirando por galanes que parecen salidos de un sueño más menos o. Hoy les voy a presentar algunas de mis series turcas favoritas, esas que en mi opinión Superíndice 3N, son imperdibles. Les aseguro que estas historias los van a atrapar desde el primer capítulo y los mantendrú enganchados hasta el final. Asu que preparen palomitas, a como Superíndice 3 dense en el sillu Superíndice 3N y prepu, rense para un maratu Superíndice 3N de emociones, porque esto se va a poner bueno. Pero antes de empezar, si eres nuevo por AQU, no olvides suscribirte al canal y activar la campanita para que no te pierdas ninguno de mis vídeos. Y si ya eres parte de esta familia, muchas gracias por tu apoyo. Significa el mundo para Mu. Ahora empecemos. Vamos a empezar con un clásico moderno que seguramente ya han escuchado, **Seru, que es amor, **. Esta serie es puro romance, comedia y un poquito de drama, lo justo para mantenerte enganchado. La historia gira en torno a Eda, una joven florista con sueño más menos de estudiar arquitectura en Italia, y Serkan Bolat, un exitoso y fru arquitecto que le ofrece una beca a cambio de hacerse pasar por su prometida durante 2 meses. ¿Se imaginan? El choque de personalidades es inmediato, pero poco a poco, la atracción Superíndice 3N entre ellos se vuelve innegable. Lo que empieza como un simple acuerdo se convierte en una relación Superíndice 3N llena de altibajos, secretos del pasado y un amor que supera todas las barreras. Además, los paisajes de Estambul son espectaculares y la química entre los protagonistas, Hande Párrafo y Kerem Bürsin, es simplemente electrizante. Si buscas una serie para llorar y suspirar, esta es tu opción Superíndice 3N. Profundizando en Seru, que es amor, más allá del romance ***. No se dejen engau más menos por la fachada de comedia romántica. Seru, que es amor. Esconde una reflexión Superíndice 3N interesante sobre las presiones sociales, las expectativas familiares y la lucha por los sueños más menos personales. Eda, interpretada magistralmente por Hande Párrafoel, no es la típica damisela en apuros. Es una mujer fuerte e independiente y decidida a alcanzar sus metas, a pesar de los obstáculos que se le presentan. Su pasión Superíndice 3N por la jardinerua y su creatividad la convierten en un personaje entrao más menos hable y con el que es fácil identificarse. Por otro lado, Serkan Bolat, interpretado por el carismático Kerem Bürsin, representa el arquetipo del hombre exitoso, pero emocionalmente inaccesible. Su frua actitud y su obsesión Superíndice 3N por el trabajo son una máscara que oculta un pasado doloroso y una profunda inseguridad. A medida que avanza la serie, vemos Superíndice 3 Moeda, con su espontaneidad y su amor incondicional, logra derribar las barreras que Serkan ha construido a su alrededor, mostrando su lado vulnerable y humano. La serie también Copyright N explora las dinámicas de la amistad y el apoyo mutuo. El grupo de amigas de Eda, Ceren, Melek y Fifi, son un pilar fundamental en su vida, ofreció Copyright dándole consejos, consuelo y risas en los momentos difíciles. Su amistad es un ejemplo de sororidad y de Superíndice 3 las mujeres pueden empoderarse mutuamente para superar cualquier adversidad. Y no podemos olvidarnos de los impresionantes paisajes de Estambul que sirven como telu Superíndice 3N de fondo a esta historia de amor. Desde los bulliciosos mercados hasta los lujosos barrios residenciales, la ciudad se convierte en un personaje de la serie, aún más menos añadiendo un toque de exotismo y encanto. Ahora, si lo que te gusta son las historias de amor prohibido y venganza, tienes que ver Karasevda ***. Esta serie es un drama intenso que te robará el aliento desde el primer momento. Cuenta la historia de Kemal, un joven ingeniero de clase media, y Nihan, una chica rica que vive una vida que no le pertenece. A pesar de las diferencias sociales, se enamoran perdidamente. Pero su felicidad se ve truncada cuando Nihan se ve obligada a casarse con Emir, un hombre poderoso y obsesionado con ella. Aún más menos después Copyright Kemal regresa a Estambul convertido en un exitoso empresario, sediento de venganza. El reencuentro con Nihan desata una tormenta de emociones y secretos que pondrán a prueba su amor. Esta serie es un torbellino de pasión Superíndice 3N, intriga y giros inesperados.
Las actuaciones son impecables y la banda sonora es absolutamente conmovedora. Prepur rense para llorar a mares, porque esta historia les tocaru, el corazu superíndice 3n. Asterisco asterisco Karasebda, un anu lisis profundo de las clases sociales y el destino asterisco asterisco. Karasebda mu ese ayu de ser un drama romántico, es una crítica mordaz a las diferencias de clase y aceu superíndice 3 mo estas pueden influir en el destino de las personas. La imposibilidad del amor entre Kemal y Nian no se debe simplemente a un capricho del Yu superíndice 3n, sino que refleja una realidad social donde las barreras econu superíndice 3 micas y los prejuicios impiden que las personas de diferentes estratos sociales puedan estar juntas. Kemal, interpretado por Burak Ozcivit, representa el idealismo y la perseverancia. A pesar de sus orígenes humildes, lucha por superar las adversidades y alcanzar sus metas. Su amor por Nian es puro y sincero, pero se ve constantemente frustrado por las circunstancias que los rodean. Nian, interpretada por Neslihan Atagul, es un personaje complejo y atormentado. Atrapada en un matrimonio infeliz y obligada a vivir una vida que no desea, lucha por mantener viva la esperanza de reencontrarse con Kemal. Su amor por U con diéresis copyright, él es la única luz que la ilumina en medio de la oscuridad. Emir, interpretado por Kaan Urgankolu, es el villano de la historia, pero Tambiu copyright N es un personaje fascinante. Su obsesión superíndice 3n por Nian y su sed de poder lo convierten en un antagonista despiadado y sin escrúpulos. Sin embargo, a medida que avanza la serie, vemos que su maldad tiene raíces profundas en su infancia y en su falta de amor. La venganza es otro tema central de Karasebda. El regreso de Kemal a Estambul no solo es motivado por su amor por Nian, sino también copyright N por su deseo de vengarse de Emir y de todos aquellos que le hicieron daño más menos o en el pasado. Sin embargo, a medida que se acerca a su objetivo, se da cuenta de que la venganza no siempre trae la felicidad y que a veces es mejor perdonar y seguir adelante. Cambiando un poco de Geu copyright Nero, les recomiendo asterisco Diriliai, Ertuirul asterisco. Si te gustan las series Istu superíndice 3 ricas con batallas U con diéresis copyright picas y personajes legendarios, esta es para ti. La serie narra la historia de Ertuğrul Gazi, el padre de Osmu N y el fundador del Imperio Otomano. Ambientada en el siglo XIII, la serie sigue las aventuras de Ertuğrul y su tribu Kai en su lucha por establecerse en Anatolia y defender su fe. Esta serie es una verdadera joya Istu superíndice 3 rica, con una producción superíndice 3n impecable, vestuario impresionante y escenas de acción superíndice 3n emocionantes. Además, la historia es llena de valores como la lealtad, el honor y la justicia. Si te interesa la historia del Imperio Otomano y buscas una serie con mucha acción superíndice 3n y drama, no te puedes perder Diriliai, Ertuğrul. Tiene varias temporadas, asu que tendrú ese entretenimiento para rato. Asterisco Diriliai, Ertuğrul, un viaje al corazu superíndice 3n del Imperio Otomano asterisco. Diriliai, Ertuğrul no es solo una serie Istu superíndice 3 rica, es un viaje al corazu superíndice 3n de la cultura turca y a los orígenes del Imperio Otomano. La serie retrata con detalle la vida de las tribus Nu superíndice 3 madas turcas del siglo XIII, sus costumbres, sus creencias y su lucha por sobrevivir en un entorno hostil. Ertuğrul Gazi, interpretado por Engin Altanduzi Atan, es un copyright roe legendario, un líder carismático y un guerrero valiente. Su lucha por la justicia y su defensa de los oprimidos lo convierten en un modelo a seguir. A lo largo de la serie vemos Ceu superíndice 3 Ertuğrul enfrenta numerosos desafíos, desde las intrigas palaciegas hasta las batallas sangrientas, pero siempre se mantiene fiel a sus principios y a su fe. La serie Tambiu copyright N explora la dimensión superíndice 3n espiritual de la cultura turca. La religión superíndice 3n juega un papel fundamental en la vida de los personajes, y sus acciones N guiadas por sus valores morales y por su creencia en Alu. La producción superíndice 3n de Diriliai, Ertuğrul es impresionante. Los escenarios naturales, el vestuario y las escenas de batalla N recreados con gran realismo, transportando al espectador a la Anatolia del siglo XIII. La serie ha sido un con diéresis copyright sito mundial, atrayendo a millones de espectadores de diferentes culturas y religiones. Su mensaje de paz, justicia y unidad la convierten en una obra universal. Volviendo al drama romántico, otra serie que me encanta superíndice 3 es Aik Laftanan Lamaz asterisco. Esta serie es fresca, divertida y llena de momentos adorables.
La historia se centra en Hayat, una joven de pueblo que se muda a Estambul en busca de trabajo. Por un malentendido, la confunden con otra persona y consigue un empleo en una importante empresa textil. Ayu conoce a Murat, el arrogante y exitoso jefe de la empresa, con quien tiene varios encontronazos. A pesar de sus diferencias, la atracción superíndice 3N entre ellos es inevitable. Esta serie es perfecta para desconectar y disfrutar de una historia de amor ligera y entretenida. Los protagonistas son encantadores y la química entre ellos es palpable. Además, la serie tiene un toque de humor que la hace muy agradable de ver. Si buscas una serie romántica para pasar un buen rato, Aik Laftan Al-Lamaz es una excelente opción superíndice 3N. Aik Laftan Al-Lamaz, un cuento de hadas moderno en el mundo de la moda Aik Laftan Al-Lamaz es un soplo de aire fresco en el mundo de los dramas turcos. Su tono ligero y divertido la convierte en una opción superíndice 3N ideal para aquellos que buscan una historia de amor sin complicaciones y llena de optimismo. Hayat, interpretada por Hande Erupar Rafael, es un personaje en trau más menosable y con el que es fácil identificarse. Su ingenuidad y su buen corazón superíndice 3N la convierten en el centro de la atención superíndice 3N. A pesar de las dificultades que enfrenta, siempre mantiene una actitud positiva y una sonrisa en el rostro. Murat, interpretado por Burak Deniz, es el típico jefe arrogante y exitoso, pero con un corazón superíndice 3N de oro. A medida que conoce a Hayat, se da cuenta de que hay algo más en la vida que el trabajo y el dinero. Su relación superíndice 3N con Hayat lo transforma en una persona muy amable y comprensiva. La serie También Copyright N ofrece una visión superíndice 3N interesante del mundo de la moda y del diseño más menos o textil. Los escenarios lujosos, el vestuario elegante y las intrigas palaciegas aún más menos aden un toque de glamour a la historia. El humor es un elemento clave de Aik Laftan Al-Lamaz. Las situaciones CU superíndice 3 micas, los diálogos ingeniosos y las actuaciones divertidas hacen que la serie sea muy entretenida y fácil de ver. Es la opción superíndice 3N perfecta para un maratón superíndice 3N de fin de semana. Ahora, si lo que buscas es una serie con un toque muy oscuro y misterioso, te recomiendo ** y grado su con diéresis párrafo de ***. Esta serie es un thriller policuaco que te mantendrá al borde del asiento desde el principio hasta el final. Cuenta la historia de dos hermanos separados al nacer que terminan en lados opuestos de la ley. Sarp se convierte en policua, mientras que Umut es reclutado por la mafia. Sin saber que son hermanos, ambos se infiltran en las organizaciones del otro, poniendo en riesgo sus vidas y su lealtad. Esta serie es una verdadera obra maestra del suspense, con giros inesperados, personajes complejos y una trama adictiva. Las actuaciones son sobresalientes y la dirección superíndice 3N es impecable. Rense para una montaña más menos arrusa de emociones, porque esta serie los dejará sin aliento. Además, se explora temas como la familia, la identidad y la moralidad de una manera muy profunda. Y grado su con diéresis párrafo un laberinto de traiciones y secretos familiares ***. Y grado su con diéresis párrafo es una serie que te atrapa desde el primer momento y no te suelta hasta el final. Su trama compleja, sus personajes ambiguos y sus giros inesperados la convierten en una experiencia adictiva y emocionante. La historia de los dos hermanos separados, Sarp y Umut, es el eje central de la serie. Ambos personajes interpretados magistralmente por Atay Ulusoy y Aras Bulut y Nemli, se ven obligados a tomar decisiones difíciles y a vivir vidas llenas de riesgo y peligro. Su lucha por la justicia y su deseo de proteger a sus seres queridos los llevan a enfrentarse a situaciones extremas. La mafia es otro elemento clave de Y grado su con diéresis párrafo La serie retrata con realismo el mundo del crimen organizado, sus CU superíndice 3 digos de honor, sus traiciones y su violencia. Los personajes de la mafia son complejos y ambiguos, y sus motivaciones no siempre son claras. La familia es un tema recurrente en Y grado su con diéresis párrafo La serie explora la importancia de los lazos familiares, pero también copyright en los conflictos y las tensiones que pueden surgir entre los miembros de una familia. La relación superíndice 3N entre Sarp y Umut es un ejemplo de CU superíndice 3 mo. El pasado puede influir en el presente y CU superíndice 3 mo. Los secretos familiares pueden destruir vidas. Y grado su con diéresis párrafo es una serie que te hace reflexionar sobre la moralidad y la justicia.
Hasta du superíndice 3 de estu, ¿es dispuesto a llegar para proteger a tus seres queridos? ¿Es justificable utilizar mu copyright todos ilegales para combatir el crimen? Estas son algunas de las preguntas que plantea la serie. Otra serie que no puedo dejar de mencionar es ***muteallem YZYL****. Esta serie Istu superíndice 3 rica es un verdadero espectáculo visual, con una producción superíndice 3 nefastuosa, vestuario impresionante y escenarios grandiosos. La serie narra la vida de Suleimu el Magnífico, el Sultu Mu poderoso del Imperio Otomano, y su relación superíndice 3 con Hürrem Sultán, una esclava ucraniana que se convirtió superíndice 3 en su esposa y consejera. Esta serie es una fascinante ventana a la corte otomana del siglo XVI, llena de intrigas palaciegas, romances apasionados y luchas de poder. Las actuaciones son impecables y la historia es cautivadora. Si te gusta la historia y buscas una serie con un gran despliegue visual, Muteallem YZYL es una excelente opción superíndice 3N. Tiene varias temporadas y también copyright en una secuela, Muteallem YZYL, Kausem, que cuenta la historia de otra poderosa sultana. Muteallem YZYL, un viaje al corazón superíndice 3N del Imperio Otomano en su simo esplendor Muteallem YZYL es una superproducción superíndice 3N que recrea con lujo de detalles la vida en la corte otomana durante el reinado de Suleimu el Magnífico. La serie es un festún visual, con escenarios grandiosos, vestuario suntuoso y joyas deslumbrantes. Suleimu interpretado por Ali Tergen, es un líder poderoso y un estratega brillante, pero también copyright un hombre apasionado y atormentado. Su relación superíndice 3N con Hürrem Sultán, interpretada por Mary Muzerli y posteriormente por Baide Persin, es el eje central de la serie. Hürrem es una mujer inteligente, ambiciosa y sin escrúpulos, que logra ascender desde la esclavitud hasta convertirse en la esposa y consejera del Sultán. La serie explora las intrigas palaciegas, las luchas de poder y los romances prohibidos que tienen lugar en la corte otomana. Los personajes son complejos y ambiguos, y sus motivaciones no siempre son claras. Muteallem YZYL es una serie que te permite conocer la historia del Imperio Otomano de una manera entretenida y accesible. La serie ha sido un con diéresis copyright sito mundial, atrayendo a millones de espectadores que se han fascinado con la vida de Suleimu el Magnífico y Hürrem Sultán. Finalmente les recomiendo ***Erkai***. Esta serie es un drama romántico con tintes de venganza que te atrapará desde el principio. La historia gira en torno a Rejyan, una joven que es obligada a casarse con Miran, un hombre que busca vengar la muerte de sus padres. Sin embargo, a medida que pasan tiempo juntos, Miran empieza a enamorarse de Rejyan y duda de sus planes de venganza. Esta serie explora temas como el amor, el odio, el perdón y la redención. Los paisajes de Mardin, donde se filmó la serie, son impresionantes y la química entre los protagonistas es muy buena. Si buscas una serie que te haga sentir emociones intensas, Erkai es una buena opción. ***Erkai, entre la venganza y el amor, una historia de redención superíndice 3N en paisajes mágicos ***. Erkai te sumerge en una trama de amor y venganza con el telu superíndice 3N de fondo de los impresionantes paisajes de Mardin, Turquía. La historia de Rejyan y Miran es un torbellino de emociones que te mantendrá enganchado desde el primer capítulo. Rejyan, interpretada por Ebru Sain, es una joven inocente y pura que vive en un mundo de tradiciones y costumbres. Su vida da un giro inesperado cuando es obligada a casarse con Miran. Miran, interpretado por Aknakzu, es un hombre atormentado por el pasado y consumido por la venganza. Su objetivo es destruir a la familia de Rejyan, a la que culpa de la muerte de sus padres. Sin embargo, a medida que conoce a Rejyan, se da cuenta de que ella no es responsable de los actos de su familia y empieza a enamorarse de ella. La serie explora el conflicto entre el amor y la venganza, y CU superíndice 3 el amor puede transformar incluso a la persona dura y resentida. La química entre los protagonistas es palpable y sus actuaciones son convincentes. Los paisajes de Mardin son un personaje de la serie. Sus calles laberínticas, sus casas de piedra y sus vistas panorámicas aún más menos aden un toque de magia y misterio a la historia. Erkai es una serie que te hará sentir emociones intensas, desde la tristeza y el dolor hasta la alegría y la esperanza.
Es una historia de Redenciu superíndice 3n que te demostraru que el amor puede superar cualquier obstáculo. Y bueno, mi gente, esas son algunas de mis series turcas favoritas. Espero que les haya gustado esta Selecciu superíndice 3n y que se animen a ver alguna de estas historias. Les aseguro que no se van a arrepentir. En resumen, hoy hemos explorado un mundo de Pasiu superíndice 3n, intriga y romance a trabu copyright S de algunas de las series turcas mu S populares. Desde el amor prohibido en Karasevda hasta las batallas su con diéresis copyright picas en Diriliay, Ertuğrul, pasando por la comedia romántica en Aik Laftan Anlamaz, hemos visto que las series turcas tienen algo para todos los gustos. Hemos profundizado en las complejidades de Seru, que es amor, analizado las críticas sociales en Karasevda, explorado el contexto Istu superíndice 3 rico de Diriliay, Ertuğrul, disfrutado de la ligereza de Aik Laftan Anlamaz, nos adentramos en el suspenso de Igrado su con diéresis párrafo erde. Nos maravillamos con el esplendor de Muteayem YZYL y fuimos testigos de la lucha entre el amor y la venganza en Erkay. Cada una de estas series ofrece una perspectiva única y un mundo de emociones por descubrir. Muchas gracias por acompañarme en este vídeo. Espero que lo hayan disfrutado tanto como yo. Me encantaría saber cuáles son sus series turcas favoritas. Déjenme sus comentarios abajo. Y antes de despedirme, no olviden darle like a este vídeo si les gustó, compartirlo con sus amigos y suscribirse a mi canal para más contenido como este. Nos vemos en el próximo vídeo. Un abrazo gigante.